Buenas tardes, señorita Nancy. Vamos a empezar esta clase. Este, vamos a empezar esta clase de fundamentos de auditoría. Como lo menciona, pues son los fundamentos esenciales para saber hacer una auditoría. Ahorita no vamos a ver práctica. El próximo cuatrimestre se va a llamar prácticas de auditoría de los estados financieros. Ahorita es saber de dónde proviene. Vimos la parte, si no mal recuerdo, la semana pasada, vimos la parte de la definición de la auditoría, que es algo de la parte de la audición, este, porque bueno, antes las auditorías se hacían de forma auditiva, tú llegabas a un lugar y te decían, no, pues producimos esto, intercambiamos, vendimos, etcétera, etcétera, y por eso se le llama auditoría. Ajá. Este, Ahora, pues, tenemos un término o un concepto más auténtico, como es la revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a aquellas que deben de someterse. Y también es la revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa o una entidad. ¿Quién es el auditor? El auditor es el que profesional, el profesional, este, que va a conducir la auditoría. Por lo general, bueno, no por lo general, siempre va a ser un contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con, debe de tener ciertas características, perspectiva global, agudeza para los negocios, orientación basada en riesgos, eh, la parte de la experiencia en gobiernos corporativos, pensamiento crítico y capacidad para solucionar problemas, una escucha activa, una comunicación asertiva, ya sea de forma oral o de forma escrita, tiene que tener un escepticismo profesional, un conocimiento en el uso de las tecnologías. También debe de ser ético, experto en relaciones, buen manejo interpersonal, o sea, tener buen manejo con el personal, ser colaborador, ser empático, ser objetivo, imparcial, disciplinado. Tiene que ser una persona excelentísima como lo somos los contadores, ¿no? Entonces, viene la parte de los tipos de auditoría. Los tipos de auditoría tenemos la auditoría de los estados financieros, que es el análisis a los rubros de los estados financieros. Tenemos la parte de la auditoría fiscal. Esto viene en parte a la parte de, como dice el Código Fiscal de la Federación, que tenemos impuestos, tenemos derechos y tenemos contribuciones a la seguridad social. La contribución a la seguridad social, por lo regular, pues es la parte de la ley tripartita. ¿Cuál es la ley tripartita? La ley tripartita en donde está la parte, las aportaciones obrero-patronales y pues la parte del gobierno. Ajá. Llámese IMSS, Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se tiene que hacer también su revisión, su análisis, que lo estén haciendo de forma correcta. La auditoría interna nos habla acerca de la parte de una entidad, de una empresa, que por lo regular el contador general el contador o el administrador se encarga de hacer una auditoría. Hablamos de la parte sesgada, que bueno, pues puede haber alguna situación en donde puede haber encubrimiento y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque simple y llanamente pues lo está haciendo, o sea, es parte y también es juez. Ajá, juez y parte. Entonces, pues alguna cuestión que no haya quedado muy bien, pues tratar de hacer cosas que no debes de hacerse
y entonces se complica el asunto. La auditoría externa, pues es lo parte de los estados financieros y vemos la parte, cuál es la diferencia entre la auditoría interna y la auditoría externa. Busca proporcionar ayuda a la administración para comprobar el correcto control y la contabilización de las operaciones, observando y sugiriendo mejoras a los sistemas de control interno y contabilización dentro de la auditoría interna. Ayuda a la administración de la entidad a implementar mejores controles que coadyuven a generar valor en la organización. Trabaja y analiza las operaciones diarias y continuas de la organización. Y el auditor interno es empleado directo de la entidad, lo que yo les mencionaba, lo que yo le mencionaba, señorita Nancy. La auditoría externa examina la información financiera para emitir una opinión sobre el estado o situación general de la entidad mediante la elaboración del dictamen para terceros y público en general. Sus conclusiones van dirigidas de manera principal a los accionistas y a terceros, como pueden ser bancos, inversionistas, gobierno, etcétera. Trabaja en los estados financieros de la entidad que cubre el periodo que se está revisando, un periodo de un año calendario, primero de enero al 31 de diciembre de ese año en curso. Juzga desde un punto de vista de hechos consumados o pasados, y el auditor externo es contratado como contador público independiente. ¿Ok? Dicho lo anterior, tenemos la auditoría operacional, la auditoría administrativa, tenemos la auditoría integral, tenemos la auditoría gubernamental, la auditoría informática, la auditoría de calidad, la auditoría de marketing, la auditoría ambiental, auditoría de legalidad, la auditoría forense y pues esto pues es únicamente como anécdota, porque a nosotros como contadores no nos corresponde dicha, dicha información. ¿Ok? Y nos vamos al siguiente, que sería la auditoría de los estados financieros. La auditoría financiera, una vez analizados los diferentes tipos de auditorías, nos enfocaremos a desarrollar lo concerniente a la auditoría de estados financieros, que sin lugar a dudas es una de las funciones con mayor trascendencia dentro del quehacer contable. En el argot contable, el término de auditoría se delimita a la auditoría de los estados financieros. Ahora bien, el objeto de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y la comprobación necesaria que que fundadamente su opinión profesional sobre los aspectos de la entidad sujetos a un examen. La auditoría es realizada por firmas de auditores externos y se enfoca en el análisis y estudio de los estados financieros, con la finalidad de emitir una opinión sobre dos aspectos fundamentales. La razonabilidad de los saldos, tiene que tener una razonabilidad. No es que sea fraude o sea error, sino buscar la razonabilidad de los saldos. El cumplimiento con la normatividad contable aplicable en el caso de México, la mayor parte de las entidades con las normas de información financiera. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque tenemos una normatividad. ¿Cuál es la normatividad? Las normas de información financiera. ¿Qué son las normas de información financiera? Es la guía para estructurar la información financiera. En castellano, ¿qué quiere decir eso? Que es el paso a paso de cómo debe de estar elaborada la información financiera. Entonces, los auditores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer o vamos a revisar que los estados financieros estén determinados o estén elaborados conforme lo estipula la normatividad vigente, que es las normas de información financiera. ¿Ah? Y a posterior veremos la razonabilidad de los saldos. El auditor financiero aplica el procedimiento de auditoría necesario para determinar si los saldos son razonables, es decir, si están bien presentados en lo importante, libre de desviaciones relevantes que puedan ser producidas por error o por fraude.
Antes, y no me lo toma albur, antes trabajábamos con las nagas, ahora trabajamos con las NIAS. Y ahorita les explico que eran, porque ya no están vigentes, que son las nagas. De acuerdo con la norma internacional de auditoría, la NIA 240, en caso de detectar fraudes, el auditor financiero se preocupa por establecer la incidencia de estos tienen sobre los estados financieros. Por lo tanto, debe determinar si dichos fraudes afectan o no a la razonabilidad de los estados involucrados. Es responsabilidad del auditor comunicar a la gerencia, al comité de auditoría o a los organismos de control correspondientes los hechos fraudulentos encontrados. Cuando nosotros vamos a elaborar una auditoría, lo primero que se debe de hacer o lo primero que debe de hacer la entidad es nombrar un comité de auditoría. ¿Qué es un comité de auditoría? Un comité de auditoría es la parte de los socios y accionistas. Por lo regular nombran a un socio y accionista. Si no hay socios y solamente es un dueño, pues el dueño, junto con el gerente, el administrador o el encargado de la entidad. Estos dos van a ser el comité de auditoría. ¿Por qué? Porque la información que se lleva en una auditoría es muy complicada. Bueno, no complicada, es muy, ¿cómo se dice la palabra? Es confidencial. Na- Muy pocos deben de tener esa información, porque si no se presta para fraudes, para robos, para muchas cosas. Esa información, no solamente hay riqueza en en lo material, en el dinero, en los bienes, sino que también hay riqueza en información, cómo está, si está creciendo, si va a la baja, y esa información se la pueden vender a terceros, terceros involucrados o interesados en esa información para saber cómo actuar dentro de su... Entonces, pues debe de haber una parte ética, que después vamos a tener que ver la parte ética, vamos a tener que ver el código de ética de los contadores públicos, ¿ok? Entonces, se tiene que dar conocimiento. ¿Sabes qué? Te están atracando. Aquí hay algo turbio y aquí detecté para saber qué pasos vamos a seguir. Como se indica en la guía 200, los posibles efectos de las limitaciones inherentes son, en especial, significativos en el caso de errores debidos al fraude. El riesgo de no detectar errores materiales debido a fraude es mayor que el de no detectar los que se deben a error. Esto se debe a que el fraude puede conllevar planes sofisticados y organizados de forma cuidadosa para su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del registro de transacciones o la realización al auditor de manifestaciones intencionalmente erróneas. Estos intentos son más difíciles de detectar cuando van acompañados de colusión. ¿Qué es colusión? Pues que están coludidos, ¿no? Que ahí hay algo turbio, ¿no? En dado caso de encontrar algún fraude, alguna situación que no competa a los principios y valores de cada persona, porque todos tenemos principios y valores. Dentro de la ética hay principios y valores, que a lo mejor no es lo mismo los principios y los valores para unos que para otros. Precisamente de ahí proviene la educación. Trata de ser enfocado en una situación, pero para algunos no es lo mismo decir groserías. En algunas casas se llevan hasta con mentada de madre y en otras casas la ética y los valores impiden que se lleven de esa forma, así sucesivamente, ¿no? Entonces, es importante esta parte.
Al detectar fraudes, el auditor financiero no profundiza en los mismos más allá de evidenciar, de determinar la incidencia de, que estos tienen sobre los saldos auditados. Profundizar en la detección y provocación del fraude financiero es labor de la auditoría forense. El tratamiento se debe dar o que debe dar el auditor financiero a los casos de fraude que detectan el ejercicio de sus labores se describe en la NIA 240. Y aquí es donde viene la parte que yo les mencionaba, que antes trabajábamos con las nagas y ahora trabajamos con las NIAs. Preámbulo de las nagas contra las NIAs. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, que es, en México se le llama nagas o naga, pero como es en plural, nagas, antes del proceso de convergencia, iniciaron un proceso de adaptación a las normas internacionales de auditoría, NIA, a partir del 1 de enero del 2012. Cuando ya viene esta parte del entorno global, del mercado global, pues tanto hay empresas mexicanas que se van al extranjero como empresas extranjeras que se vienen a México, más lo segundo que lo primero. Pues todas deben y bueno, y llevando a cabo los tratados internacionales, y dentro de los tratados internacionales vienen toda esa parte de auditorías y todo ese tipo de cuestiones, pues se tienen que homologar, porque antes México pues tenía la parte de esta normatividad. Ajá. Y entonces la decisión de adoptar en México las NIAs fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional CEN del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP, en abril del 2008 y la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, la CONA, se dio a la tarea de identificar las principales diferencias entre la normatividad mexicana y la internacional. Entonces es la parte de homologar para que no haya discrepancias, con el fin de establecer en un periodo de 3 años una convergencia y a partir del 1 de enero de 2012 adoptar las NIAs. Por lo tanto, estamos trabajando con las NIAs, ¿ok? Bueno, a partir de esa fecha se trabaja con las NIAs. Las principales actividades en este proceso de convergencia fue la revisión de las diferencias más marcadas en los siguientes documentos: marco de referencia, norma de control de calidad y los boletines de las NIAs. La NIA de la serie 200 a la 810 fueron adoptadas en México para auditorías de estados financieros de ejercicios que iniciaron a partir del 1 de enero del 2012. Es importante mencionar que la estructura de la NIA es diferente a la que se tenía en las nagas, la cual se encuentra clasificada en las siguientes series. De la 200 a la 299, principios generales y responsabilidades. De la 300 a la 399, evaluación, perdón, del riesgo y respuesta de los riesgos evaluados. 500 a 599, evidencia de auditoría. 600 a 699, utilización del trabajo de otros. 700 a la 799, las conclusiones e informe de auditoría. De la 800 a la 899, áreas especializadas. Ajá. Que esto va en parte de la cuestión. Y como le venía mencionando, señorita Nancy, pues viene la parte de la ética profesional. Ética profesional, debido a que las fuentes, ya después retomaremos lo de las mías para que quede bien, pero principios y valores. Vamos a tener en las manos información confidencial y esa información confidencial no cualquiera la puede tener. Tenemos que ser muy éticos, porque si no, también hay amonestaciones, también hay expulsiones o inclusive nos dejan a nuestra suerte y eh, podemos ser sujetos a procesos legales, poder pisar la cárcel. Ahorita la profesión de contaduría
es socialmente responsable. ¿Qué quiere decir? Antes, muchos contadores, abusando del poder que tenían, pues lo que hacían era defraudar a su cliente, al contribuyente. Y la ley solamente sancionaba al contribuyente. Y el contador se llevaba el dinero y se llevaba hasta el perro. Y el pobre contribuyente pues se quedaba en la cárcel. En vista de estas situaciones, se hace una reforma y en esa reforma dice que pues tenemos que ser eh, copartícipes, que tenemos que ser responsables, porque nosotros somos los profesionales que nos estamos encargando de hacerle o de darle un servicio a nuestro contribuyente. Y entonces, si hay algún fraude, tanto el contribuyente como el contador van atrás. Y le repito, puede haber desde sanciones, amonestaciones, expulsiones o inclusive la parte legal. Ajá. Ya si te amonestan o te expulsan, dices, pues agarro mis cosas y me voy, pero que te llegues a un proceso legal, pues es algo que no debe de suceder. Así, un auditor, conforme el código de ética, deberá cumplir con lo siguiente: ser responsable hacia la entidad, tenerle ser totalmente responsable sobre la información. Responsabilidad en relación con su equipo de trabajo. Juntas tu equipo de trabajo y ser responsable con tu equipo de trabajo. Secreto profesional. Lo que haga tu mano izquierda, o que, lo que haga tu mano derecha, yo que soy derecho, no debes saberlo la mano izquierda. Rechazo a tareas que no cumplan con el código de ética. Si llega el dueño y me dice, oye, pues ahí te doy una lana, y y pues ahí échame la mano, ¿no? Mira que de aquí dependemos, muchas familias, no, empieza ahí, pues no, no, porque tus principios y tus valores te lo impiden. Lealtad hacia la organización o la entidad. Hay que ser leales. En esta vida lo único que puede sacarnos adelante es la lealtad. Si hay lealtad, estamos todos felices y contentos. Si no la hay, pues simplemente no vamos a acabar en ningún lado. El código de ética profesional ya se ha ido modificando con el principal objetivo de adecuar su estructura y contenido a las tendencias y necesidades que enfrenta la profesión contable. Y tenemos amenazas, tenemos principios fundamentales, perdón, y las salvaguardas. El objetivo fundamental radica en dar cumplimiento a a los principios fundamentales marcados en la sección 100.5, además de identificar las amenazas que comprometan el cumplimiento de estos principios, 100.12, así como las salvaguardas que permitan eliminar dichas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, 100.13. Ajá. Y viene la parte de la estructura del código. El código de ética se encuentra dividido en 5 secciones y un glosario. La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional para contadores públicos y prevé un marco conceptual. Las partes B, C y D describen cómo aplica el marco conceptual de ciertas situaciones y la parte E trata de las sanciones en las que, a efecto de una mejor comprensión de la misma, es recomendable iniciar con el estudio de las definiciones. Y empieza la parte de los principios fundamentales de ética para los contadores. Los contadores deben de tener 5 principios básicos: integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Ser íntegros. Pues aunque no seamos contadores, como personas debemos ser íntegros. Quiere decir que seamos la misma persona aquí en China, basado en las buenas costumbres. ¿Ah? Ser objetivos, hay que ser objetivos, partir en un mismo lado.
Diligencia y competencia profesional, ser competentes, saber hacer las cosas. Confidencialidad, callarte. Yo miro, yo callo y doy mi opinión sobre lo que me están pagando. Y el comportamiento profesional, tenemos que ser profesionales, por lo tanto, este, si no lo somos y nos denuncian y tenemos cuestiones, sanciones, amonestaciones, expulsiones, te pueden quitar hasta la cédula profesional. Clasificación de las amenazas. Estas pueden ser de los siguientes tipos: de interés personal, de autorrevisión, de interceder por el cliente, de familiaridad y de intimidación. Ni ceder por el cliente, ni tratar de que, oye hermano, pues quiero que me hagas mi auditoría. Por ética, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y puede haber una tendencia, aunque tú digas, no, yo voy a calificar o yo voy a hacer mi opinión, sin pensar que es mi hermano, lo vas a hacer. Tampoco mediante intimidación, si te intimidan, simplemente de que te voy a romper el tití, 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 no. Categoría de las salvaguardas. En este aspecto existen salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento, así como las salvaguardas con el entorno de trabajo. Sanciones. Y aquí viene lo bueno. Cualquier conducta que no sea respetada por el auditor será sancionada. En el caso del auditor contable, la sanción consiste en amonestación privada, en amonestación pública, en suspensión temporal de sus derechos como socio, en la expulsión o una denuncia a las autoridades competentes ante las violaciones que rigen el ejercicio profesional. O sea que, y conozco muchos contadores que están en la cárcel. A todo contador público de práctica independiente que preste sus servicios para el sector público o privado o que ejerza la docencia cuando se enfrente a una situación que comprometa el cumplimiento de los principios fundamentales, se le recomienda que analice y siga los pasos siguientes. Dilema. Identificar cuál es la situación o hecho a revisar. Características. Señalar las particularidades del hecho o situaciones del dilema. Principio fundamental, determinar cuáles principios fundamentales se están infringiendo. Amenazas, identificar cuáles son los hechos o circunstancias que ponen en riesgo el cumplimiento de los principios fundamentales. Salvaguarda, acciones o medidas que permitan eliminar o reducir las amenazas a un nivel aceptable y juicio profesional. ¿Sale? Entonces, pues ya vimos gran parte de esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la tarea, señorita Nancy. ¿Cuál va a ser la tarea? Va a investigar el código de ética de los contadores públicos. ¿Ok? Y me va a hacer un mapa conceptual o mental de la parte A, un mapa conceptual o mental de la parte B, C y D y un mapita de la parte E. ¿Ok? Entonces es mapas mentales de la estructura del código. ¿Sale? Entonces, esa va a ser la tarea. Señorita Nancy, si Dios quiere y Dios nos lo permite, el próximo miércoles nos vemos. Cuídeseme mucho, pórtese bien y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Adiós. Espérame tantito. Ya estoy diciendo adiós y no se sale esto. Y ahora sí. Adiós.